Ciao a tutti de nuevo, bienvenidos al curso de italiano para principiantes. Como visteis en el vídeo introductorio, mi nombre es Belén y voy a ser vuestra tutora para todo este curso. Y ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a comenzar con el bloque número 1, el cual, como veis aquí, vamos a ver, os voy a enseñar en primer lugar el índice, ya que como veis comenzaremos con el alfabeto italiano para seguir con distintas formas para saludar y despedirnos. En tercer lugar veremos formas de presentarnos cuando conocemos a alguien por primera vez. Seguiremos en cuarto lugar con nuevas expresiones básicas de cortesía, sobre todo para el uso diario, y acabaremos este bloque número 1 con la introducción a los números en italiano. Así que ahora sí que sí, al punto 1.1, el alfabeto italiano. ¿Qué podemos decir o qué podemos destacar, ¿no?, del alfabeto italiano? Pues como veis aquí es muy parecido al español, ya que en primer lugar tiene 5 vocales, como son A, E, I, O, U, pero es cierto que en las consonantes se hace una pequeña distinción, ya que los italianos diferencian entre las consonantes italianas, que son 16, y en segundo lugar las consonantes extranjeras, que son 5 y donde se incluyen la J, K, W, X, E, Y. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ver un poco las características principales de la lengua donde hablaremos de esto, ¿no? Y por qué ocurre. En primer lugar, destacar que la H en italiano es muda, en este caso ocurre igual que en el español. Os doy el ejemplo de O, del verbo tener, que ya lo veremos en bloques posteriores, que en este caso no diríamos jo o algo así similar, sino simplemente O, tengo. La R siempre suele ser vibrante y fuerte. No ocurre como en español, que tenemos la distinción entre R suave y R fuerte, sino que en su mayoría en italiano siempre va a ser fuerte. En este caso doy el ejemplo de Roma, que es igual, se pronunciaría prácticamente igual que en español. En tercer lugar, vemos que estas consonantes extranjeras, estas 5 consonantes que hemos nombrado en la diapositiva anterior, solo aparecen o solo se ven en palabras italianas que tienen un origen extranjero, es decir, son términos importados de otra lengua, ya sea el inglés, el francés, el alemán, es decir, que no son términos originarios, digamos, de la lengua italiana como tal. Os he puesto el ejemplo de jeans, vaqueros o ketchup. Es cierto y es muy llamativo que la población italiana usa esta serie de extranjerismos, sobre todo del inglés, en el día a día. Ellos no van a decir, por ejemplo, palomitas, como podemos decir en español, sino que van a decir popcorn, por ejemplo, ¿no? O no van a decir wifi, sino que usarán el término, la pronunciación real del inglés, que sería wifi. Pues bueno, vamos a seguir, ahora sí que sí, con el cuarto punto. En este caso dice aquí, la duplicación de consonantes es algo que ocurre muy en la lengua italiana y es muy importante, muy significativa. ¿Por qué? Porque hay palabras en las cuales se dobla una consonante. Os doy el ejemplo de palla eh, contra pala, y ya con esta duplicación de la consonante, en este caso L, cambia totalmente el significado y por consiguiente también la pronunciación. La primera palabra, palla, significa pelota, y la segunda, que sería con una sola L, pala, sería pues una pala tal y cual, lo mismo que significa en el objeto para acabar, que significa en español. En cuarto lugar, como característica llamativa del italiano, podemos decir que en muchas palabras la S no se pronuncia como se hace en español, como diría con el término casa, que tiene el mismo significado, sí, pero no se pronuncia igual, ya que en italiano sería una especie de Z, sería una S, podríamos decir, más sorora. Yo en italiano no diría casa, como digo en español, sino que diría casa, ¿vale? Seguimos con la che, en español CH, que en italiano se pronuncia como una K. En este caso tenemos la palabra iglesia, que sería chiesa, no diríamos chiesa o algo similar. Seguimos con la CI y CE, que se pronuncian en italiano como chi y che, digamos que es como una pronunciación un poco más fuerte, no sería como leeríamos en español, que serían ci o ce, no. Os doy el ejemplo de chao, hola o adiós, o che, ay. En penúltimo lugar tenemos la GN, que sería como la típica ñ en español. Como sabéis, la ñ es una consonante que solo existe en el alfabeto español, pero bueno, en italiano, aunque no existe esta letra como tal, el sonido sí que es prácticamente igual, es muy similar, que sería esta GN, la cual se pronunciaría como la esa ñ española, ¿no? Y por último, para acabar estas características más llamativas de la lengua italiana, podemos decir que la
G-L-I, gli, como diríamos en español, tiene un sonido parecido a la H, ¿no? A la doble L. En este caso os doy el ejemplo de la palabra familia, que en italiano no diríamos famiglia, sino algo parecido a familia, ¿vale? Veis ahí que hago como una L familia. Y bueno, pues ahora vamos a seguir viendo una a una todas y cada una de las letras del alfabeto italiano, donde os muestro en la segunda columna cómo se pronuncia, cómo se lee la letra en italiano. En la tercera columna vemos un ejemplo de una palabra italiana donde aparece, y a la derecha, por último, os muestro una traducción en español. Es cierto que os recomiendo que esta tabla os la leáis de manera más detenida vosotros mismos, toméis notas, y os invito a que busquéis más ejemplos de palabras donde aparezcan, porque aunque nosotros lo vamos a ver ahora, es cierto que requiere un poco más de detenimiento, ¿vale? Para que os familiaricéis al 100% con todas y cada una de las letras del alfabeto y sobre todo con su pronunciación. Entonces, bien, empezando con la A, se pronuncia igual que en español, tal y como se lee, y os doy la palabra amico, amigo en español. Vamos con la B, pronunciada como bi. En este caso la encontramos en palabras como bambino, niño, bambina, niña. Se pronuncia en la palabra igual que en el español, bambino, bambina, bi, ba. Con la letra C tenemos dos maneras de pronunciación. Ki, cuando es antes de la E o de una I, como hemos visto en la diapositiva anterior, o como una K, ¿no? Antes de vocales como la A o U. Os doy los dos ejemplos: casa, que hemos visto anteriormente, y chao, hola o adiós. Seguimos con la D, di en italiano, donna, mujer, E, como en el elefante, es exactamente igual, estate, verano. Vamos con la F, F en italiano, la encontramos en palabras como forte. Seguimos con la G, la cual se pronuncia como una G, es decir, como digamos si fuera una Y en español, cuando hemos visto anteriormente que va antes de la E o de la I, y como una G antes de vocales como la A o U. Gato, gato en español, y gelato, helado. La H, H, como hemos dicho, es muda, no se pronuncia, y la encontramos en palabras como hotel. La I es exactamente igual que en español, Italia. Seguimos a continuación con la L, L, la encontramos en palabras como luna. M, mare, mar. N, note, noche en español. Encontramos a continuación la letra, la vocal O, oso. También os he dado el ejemplo de una palabra un poco más, digamos, compleja, occhio, en italiano, ojo, pero como veis la vocal se pronuncia igual, O. Seguimos con la P, pi, que la encontramos en palabras como panne. La Q, la cual siempre va seguida de una U y se va a pronunciar como una tal cual, Q. 4, número en italiano, o cuatro también. Encontramos la R, hemos dicho siempre, vibrante en italiano, Roma. S, scuola, escuela. T, ti en italiano, tempo. Como veis la pronunciación es igual que en español. Vamos con la U, la encontramos en palabras como uno, uva. La V, que se pronuncia en italiano bu, y la encontramos en palabras como vino. Es cierto, aquí me paro un poco porque, aunque en español tanto la B como la V en realidad se pronuncian igual, es cierto que en italiano tienen esa diferenciación igual. La B es como nuestra B española, pero es verdad que la V, la pronuncia como un poco más de, como que se esfuerzan, digamos sí, una B un poco más forzada, ¿no? Vino. Y por último tenemos la Z, que se pronuncia como hemos dicho, zebra, ¿no? Un poco más sonoro. Y ahora os doy de nuevo ejemplos con las letras, digamos, con las consonantes extranjeras, que hemos dicho que se usa siempre en extranjerismos, no importa el idioma del que provenga, inglés, alemán, francés, cualquier tipo de idioma, pero son palabras que no son de origen italiano. Tenemos la J, que se pronuncia como una I larga, es decir, jeans, jeans, vaqueros. K, capa, ketchup, es un ejemplo de ello. La W, W en italiano, whisky, por ejemplo. X, X, xilófono. Y por último la Y, que en italiano sería una Y, y la encontramos en palabras de nuevo extranjeras como yo. ¿Vale?